En un mundo completamente traspasado por la tecnología, ¿cuál tiene que ser nuestra posición? Y no solo en relación a la propiedad, sino también al uso social, a sus posibilidades o las posibilidades que nos ofrecen. Hoy hay dos bandos, los tecnófilos y los tecnófobos. Los tecnófilos serían aquellos a los que consideran que la tecnología cambió radicalmente a la humanidad, que nos ha intercomunicado y que ha puesto en las manos, al alcance de la mano de todos, el conocimiento que antes era reservado para una minoría. Por el otro lado están los tecnófobos, aquellos que afirman que la tecnología sería una especie de trampa a la que ha caído la humanidad. Y dicen que estos avances técnicos han deshumanizado a las personas, forzándolas a aceptar una mediación con la realidad que termina perjudicándonos. El problema de ambas posiciones es que caen en un error para nosotros fundamental, que es darle un lugar central a la tecnología, sin contemplar que se trata de una herramienta que no siempre tiene el mismo rol en la sociedad, sino que está en disputa. Si va a jugar un papel para el bienestar de la sociedad o va a usarse como un elemento de opresión y explotación. Pero para hablar de esto, ya estamos en contacto con Julio Leiva. Él es periodista, productor, realizador audiovisual, es parte de Cheque en Blanco y director de contenidos de Filo News. El entrevistador de Caja Negra, ahora entrevistado. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Si bien queríamos hablar del mundo virtual, vos también trabajaste y trabajás en medios de comunicación convencionales, podríamos decirle. ¿Cómo se modificó la producción de contenidos culturales, periodísticos con la digitalización? Se modificó mucho, mucho en el consumo, no tanto en la producción. Creo que todavía hay un debe que es producir para los nuevos consumos, para hacerlo bien gráfico. Antes teníamos la radio, la televisión y el diario, la gente consumía en esos soportes. Con la aparición de Internet se multiplicaron las plataformas, desde las redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, o también los consumos que tienen que ver con el streaming como Netflix o los portales de noticias. Entonces, todo ese conglomerado de plataformas ha hecho que los consumos sean muy variados y que se crearan muchos nichos también, ¿no? Antes los medios tenían una concentración de la información y un monopolio también de la opinión. Eso se diversificó, si bien lo siguen teniendo o cambiaron de manos, hay una idea de que todos podemos ser de alguna manera comunicadores a través de las distintas redes con las cuales interactuamos. Entonces, desde un medio tradicional, sí lo que está pasando es que esa transformación está ocurriendo lentamente, quizás no como la velocidad a la cual las plataformas están cambiando, pero de alguna manera se está produciendo esa migración de los formatos tradicionales a los soportes digitales. Bueno, en esto del consumo de los contenidos, por ejemplo, en Filo News es uno de los medios que ha logrado reflejar, por ejemplo, muchas luchas en el mundo. Por ejemplo, en el caso chilena que estuvo bastante vedado de los medios tradicionales. ¿Vos creés que se podría sostener un medio así hoy por fuera de las redes? No, para mí es imposible porque primero hay una cuestión que en la actualidad sí se puede, pero mirándolo a largo plazo, las audiencias van migrando, digamos. Entonces, aquello que era tu capital, que era tu audiencia, que tenías, digamos, en los últimos 30, 40 años, primero que esa audiencia va creciendo y la nueva audiencia empieza a consumir otras cosas. Entonces, no sé, te habrá pasado a vos o cualquiera lo que esté viendo, ¿no? Nuestras abuelas primero no sabían que era Facebook, hasta que empezaron a tener Facebook. Nuestras abuelas o nuestras madres no sabían que era Instagram hasta que empezaron a usar Instagram. Lo mismo con los portales de noticias. Entonces, esa migración está ocurriendo. Entonces, si vos no estás dentro de ese mundo digital,
te quedas sin audiencia, o tu audiencia es mucho menor, con lo cual eso hoy está pasando y en el futuro va a pasar mucho más todavía. Y quienes nacimos en esa especie de frontera entre lo analógico y lo digital, cada vez somos más digitales y estamos, aún con cariño y con toda la nostalgia que nos traía lo analógico, también lo estamos abandonando. Che, y en relación, por ejemplo, al rol que juegan las redes sociales, ¿vos creés que hay una importancia en toda esta, para lograr resistencia, para lograr movilización, generar conciencia? ¿Qué rol tienen hoy las redes, por ejemplo, en este ámbito? Tiene un rol vital y fundamental, con lo cual también hay que mirarlo desde el lugar que logra imponer una agenda, pasa de lo virtual a lo real, desde la primavera árabe, si recordás, hasta el caso ahora de lo que ocurrió con el racismo en los Estados Unidos. Alguien filmó a una persona que la policía le estaba poniendo el pie en la cabeza, eso derivó en una muerte, un asesinato, y eso en una múltiple protesta que nace de las redes. También de las redes nace la ultraderecha y toda la explosión en los países europeos. O sea, de cualquier lugar de la ideología que veas, las redes son fundamentales hoy en día de pasar de lo virtual, que ya esa frontera casi no existe, pero sí pasa a la protesta en la calle, básicamente, ¿no? ¿Cómo? Para potenciarlas, digamos. Sí, porque digo, todavía, si bien políticamente las redes pueden lograr que, digo, la protesta esta no sé, de ponerte la bandera de Francia o la protesta que quieras caminar, puede lograr que cambie alguna decisión de algún gobierno, pero siempre, por ahora, la calle sigue teniendo mucho peso. Y nosotros como Argentina sabemos culturalmente el peso que tiene, ¿no? La calle en el cambio de decisiones de gobierno. Entonces, nada, cada gobierno sabrá hasta dónde tolera esas protestas o no, hasta dónde mantiene o no. El caso de Chile es emblemático, también algo que nace en medio virtual y termina en la calle, no ha hecho que eso cambie de alguna manera. Si bien las protestas han sido visibilizadas y el mundo se ha enterado de lo que pasa en Chile, el gobierno sigue siendo el mismo. Claro. Justamente sirven por ahí para potenciar ese reclamo callejero que, como vos decís, es en última instancia el fundamental. Sí, sí, sigue pareciendo que es el fundamental. Quizás estemos a las puertas de que eso pase a lo virtual y que el peso de lo virtual sea tanto que haya que cambiar una decisión de gobierno, básicamente, porque uno lucha contra algo que quiere modificar, ¿no? Entonces hay que ver si ese peso de las redes en un futuro haga que, que se modifique una decisión. Julio, bueno, no es todo color de rosas en esto de las redes y los usos de los datos. Por ejemplo, se conoció y fue muy mediático el caso de Cambridge Analytica, esta agencia que usó datos para dirigir votos, ganar elecciones, bueno, fue en el caso de Trump o el Brexit en su momento. Bueno, se denunció también acá en Argentina con Macri. ¿Vos creés que hay alguna forma para que esto no suceda? Es cada vez más problemático porque hasta que se detecta ese tipo de usos, ya la elección pasó o ya se consumó lo que se quería hacer. Depende mucho, y quizás ese es el problema, que depende mucho de quienes manejan las plataformas. Entonces, una cosa es un problema muy global donde está muy visible, pero otra cosa es un pequeño país donde Facebook o Instagram o quien sea no abra los datos o no controle o no diga esto está bien, esto está mal. De hecho, fíjate que ahora hay todo un tema con eso. Por un lado, Twitter baneando o diciendo este mensaje es mentira sobre Trump, y Facebook diciendo yo no controlo nada, no tengo injerencia sobre eso. Y fíjate qué loco, porque las empresas terminan diciéndole a Facebook controlar la información porque si no, no ponemos más dinero. Entonces, hay un juego de poder ahí que se está disputando, y también el Congreso de los Estados Unidos llamando y sentando a cada uno de los dueños de esas empresas para, de alguna manera, pedirles explicaciones de qué están haciendo sobre el tema.
creo que es la gran pelea del futuro, saber qué pasa con esa información y cómo esa información nos cambia. Todavía no está comprobado que eso cambie votos en el sentido de, sí, sí que cambia, pero en una elección ajustada. No sé si en grandes números todavía eso no está comprobado. Pero creo que de alguna manera va a ser la disputa, ¿no? Entre los estados y las empresas en cuanto a qué injerencia tienen sobre la vida política de los países, sobre todo en las democracias. Hoy en día las democracias tambalean en muchos casos porque desde lo virtual se aparecen con mensajes muy eh, ultras, digamos, que terminan eh, nada, teniendo injerencia en la vida de la gente. Tiene una relación directa de quién tiene el poder sobre esos datos, si son públicos, si lo manejan las empresas, quién lo tiene que manejar, digamos, al menos entendiéndolo nosotros como un bien social, si se quiere, si tuviera el servicio de las mayorías y no al uso privado o de acuerdo a los intereses de estas empresas o quien pague por ellos, ¿no? Claro, ese es el gran problema, ¿no? Nuestros datos están, por lo menos, en manos de muchas empresas que después deciden qué hacer con eso. Eh, Obviamente tiene que ver hoy en día con el uso de esos datos para la publicidad, ¿no? Si yo miro muchos televisores me van a aparecer propagandas y publicidades de televisores, pero el tema es qué pasa con otros usos que yo hago de Internet y quiénes saben los usos que yo tengo sobre eso. Entonces ahí es donde se dibuja la privacidad y donde hasta ahora no hay un control sobre eso, ¿no? Una imagen tuya es pública una vez que está en internet y después no puedes tener control sobre esa imagen. Pero creo que eso a medida que avance el tiempo se va a ir, calculo, legislando, porque aquello que era la música, cuando la música la usamos todos y la subíamos, hoy cada vez que querés subir una música ya te dicen no, copyright, esto no lo puedes subir, o si lo subís no monetizás por esto. Yo creo que con los datos, a medida que pasa el tiempo, se va a ir también lo mismo, donde uno va a poder decir, che, esto es mi cara, no quiero que esté acá, porque hasta ahora tenés que recurrir a la justicia para algo así, ¿no? Pero no a las plataformas. Sí, se puede reportar y eso, pero necesitas como mucha gente que te avale para hacer fuerza y bajar algo que no te guste, te comprometa o no estés de acuerdo. Bueno, como vos decías, va a ser una de las peleas que vamos a tener que encarar hacia adelante y que seguro va a estar en agenda. Bueno, Julio, te quiero agradecer por los minutos que compartiste con nosotras el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Gracias.